honor compartir el panel con distinguidos colegas. La idea es en muy pocos minutos tomar algún tema de ese gran capítulo que es el título que nos dieron, Desafíos de la Seguridad Social. Entonces, el gran desafío de la presentación es ser conciso y elegir algo que sea a la vez relevante, pero no pasarse de revoluciones en las aspiraciones, porque el que mucho abarca poco aprieta. Voy a tratar de ir a algunos temas que me obsesionan, me preocupan en este momento, sabiendo que voy a dejar de lado otros que también son fundamentales, quizás con la esperanza de que algunos de los otros panelistas los tomen. Un poco algunos de los temas que pensaba plantear. Primero es la pregunta obvia de si el sistema de seguridad social uruguayo está cumpliendo las funciones básicas que se supone que un sistema de seguridad social debería cumplir, las clásicas que se reconocen como misión del sistema. Voy a ser muy breve con eso. Después sí voy a entrar a algunos de los problemas que yo veo en el sistema hoy en día. No todos, como digo, hay muchos que también pueden ser muy importantes, en los cuales no me voy a meter por un problema de tiempo y que decidí elegir. Algunos de los cometidos clásicos incluyen el alivio de la pobreza en la tercera edad, ¿sí? El forzar el ahorro para la tercera edad, ya no exactamente por problemas de pobreza, sino simplemente por imprevisión. Mucha gente de clase media y alta no prevé lo suficiente para la tercera edad y se entiende normalmente que el Estado tiene que hacer algo al respecto. Y el tercer elemento que usualmente aparece mencionado en todo lo que son los estudios especializados es la necesidad de mejorar la disponibilidad de instrumentos de seguro para riesgos que son difíciles de cubrir. Es un tema relativamente técnico, si se quiere, pero importante, ¿no? Es decir, la cuestión de la longevidad incierta, cómo cubrir rentas vitalicias, ese tipo de cosas, es algo bastante complejo. El Estado tiene que actuar muy activamente en ese ámbito. Por cualquiera de las tres razones es imprescindible que haya una participación muy fuerte del Estado en este ámbito. Eso es algo que no está básicamente en discusión y no voy a entrar a mucho detalle sobre esto, más allá de que en realidad toda la discusión que sigue debería estar iluminada por visiones más específicas, respuestas más específicas a estas cosas, pero por razones de tiempo no voy a entrar en detalles. Básicamente, yo voy a decir que creo que el sistema uruguayo hoy en día, en muy gruesos términos, está cumpliendo estas funciones, ¿sí? Yo diría, si hoy me preguntan, ¿lo estamos haciendo? Bueno, yo diría que básicamente sí, sobre todo si lo miro en términos comparados. Me ha tocado trabajar en unos cuantos países en estos temas y en términos relativos realmente estamos relativamente bien si uno juzga por esas funciones básicas. Ahora, siempre hay un pero, y es hacia lo que quiero ir, o hay varios peros, porque es ahí donde creo que tenemos que poner la lupa. Un problema que a mí me interesa, me preocupa, es que el sistema yo creo que nunca llegó a integrarse bien, ¿sí? Han habido distintas instancias en las cuales, una de las instancias claras fue la reforma del 95, que Rodolfo participó muy activamente. Había artículo de la ley diciendo que las cajas tales y cuales se integrarían al régimen y eso nunca ocurrió, pero ni siquiera creo que sea lo más importante. Simplemente es un episodio más de los tantos en la historia en los cuales se intentó integración y no se logró. Yo creo que esto tiene que ver con una historia sobre la cual tampoco puedo entrar en detalles, pero que es preocupante porque de hecho la integración se dio al impulso de las quiebras, ¿sí? La integración se dio en el país como socialización de pérdidas, lo cual me parece la peor manera. En realidad, mal de muchos consuelo de tontos, pero no es un problema específicamente uruguayo, pasa en casi todos lados, en las mejores familias, pero no deja de ser un serio problema de la seguridad social. En términos comparados, de todos modos, no creo tampoco que eso sea lo peor, ¿sí? Me ha tocado trabajar en países donde el problema era siquiera averiguar cuántos fondos de pensiones había. En algún país llegamos a contar 500 y pico y no habíamos terminado, terminó la misión y ahí quedamos. O sea, el desorden puede ser muy grande en cosas que involucran montos gigantescos de dinero y el destino de millones de personas, ¿sí? En términos relativos nosotros estamos más ordenados.
Sin embargo, en Uruguay creo que sí tenemos el síndrome, también muy común, pero no por eso podemos quedarnos conformes, de que muchas decisiones fundamentales no se toman a tiempo, ¿sí? Y con un adecuado fundamento técnico. En eso creo que tenemos unos cuantos problemas y voy a poner solamente algunos ejemplos más o menos obvios que a mí me parecen impresionantes, ¿no? La tabla de mortalidad, alguien dirá es una cosa muy técnica, no, pero en Uruguay hace 20 años que no actualizamos las tablas de mortalidad, se están actualizando en este momento y se están actualizando mal, además, técnicamente mal, con muy mala información. Y es algo increíble, es decir, la esperanza de vida hoy en día está aumentando del orden, depende mucho de cómo se calcule, en dónde, etcétera, pero puede estar aumentando del orden de 1 año cada 6 años transcurridos, lo cual es una enormidad. En 20 años la esperanza de vida puede haber aumentado en varios años. El impacto que eso tiene sobre la sostenibilidad de un sistema es enorme. Es impensable que uno se pase 20 años sin actualizar una tabla de mortalidad. Y es una cuestión que simplemente hacer un cálculo técnico que tiene alguna complejidad, pero muy relativa, ¿no? O sea, yo a lo que voy es, aquí hay algo de incentivos muy serios que hace que el sistema en su conjunto no esté generando algunos productos que son imprescindibles. Entonces mi pregunta básica va a ir hacia eso, es decir, ¿cuáles son los problemas de diseño institucional que están haciendo que podamos tener semejantes agujeros tan obvios? ¿Sí? El tema de edades mínimas de retiro, obviamente que es un tema muy sensible, cada tanto aparece, pero cuesta hasta mencionarlo, por la sensibilidad política que tiene. Bueno, desde el año 95 que no hacemos nada al respecto, y no veo ni siquiera estudios razonables que me digan no habría que haber hecho nada. Un tema que a mí me obsesionó durante bastante tiempo, me actualicé ayer sobre cómo estaban las cosas y por suerte en el Uruguay uno no se desactualiza porque no pasa nada. Es decir, en el 2010 invertí bastante tiempo en enterarme en qué estaba el procedimiento, en fin, organicé incluso un seminario, pero logré averiguar que no estaba desactualizado. 7 años pasaron, sigue todo igual. El BPS decidió incumplir con la ley, cosa que es todo un tema de análisis. A mí me interesa la economía política, es uno de los temas que me interesa. ¿Por qué no se hacen cumplir las normas? Bueno, el BPS decide que no va a cumplir con las leyes y lo decide, y el directorio lo decide expresamente, lo ha decidido en más de una ocasión en forma explícita. No se cumple con la ley. Por ejemplo, en el año 91, ley de junio, no me acuerdo el número, de acordar porque son números de las leyes, cosa de abogados, pero que se establecía que había que informar al menos anualmente a los trabajadores sobre los aportes que se hicieran en la historia laboral, y se reglamentó de hecho en los años siguientes en la ley 1713 del 95, en una ley del año 2001 de rendición de cuentas, mecanismos para reconocimiento de años de aportes. Nunca se cumplió nada. Llevamos un montón de años fuera de la ley. Lo único que quiero destacar entonces es que hay fallas tan obvias, tan gruesas, ¿no? Que es muy impresionante. La siguiente, que a mí me preocupa muchísimo, es el tema de supervisión de informes actuariales. Es decir, las cajas tienen sus informes, en particular el BPS es el que a mí más me preocupa por un problema obvio, el tamaño, y además por dónde está ubicado, incluso en el organigrama institucional del país y el nivel de independencia que tiene. No se supervisan los informes actuariales, no se supervisan por fuera del propio BPS, ¿no? Es decir, el BPS internamente hará lo que quiera, pero no está previsto una supervisión externa. La última estimación que yo vi, que no fue hecha ni siquiera en el país, fue hecha en CEPAL desde hace ya unos cuantos años, sobre cuál es la deuda implícita de la seguridad social uruguaya, que es básicamente del BPS, esto es, cuáles son los compromisos asumidos con los actuales activos, ¿sí? Que es una deuda de hecho que tiene con cada uno de nosotros que contribuyó durante un montón de años y que nos hacemos acreedores al derecho de jubilación. Bueno, eso si uno lo contabiliza, la deuda total, la última estimación que conozco hecha por CEPAL, da que equivale a 250% del PBI. ¿Sí? Es una cosa gigantesca, es varias veces la deuda explícita que se maneja normalmente en bonos. La magnitud de eso depende muchísimo, la estimación de eso, de estos informes, es una cifra gigantesca. Yo no sé, por lo tanto, si está asegurada la sostenibilidad. El BPS hace estimación, no digo que no las haga,
¿Sí? La asesoría económica y actuarial del BPS está permanentemente haciendo estimaciones, seguimiento de esto. Lo que yo digo es que el diseño institucional que tenemos no implica ningún chequeo externo de esto. Y eso me parece realmente muy preocupante. Sobre todo porque los que hemos hecho algún tipo de estimación de estas cosas sabemos que son muy discutibles, que son muy problemáticas, depende mucho de los supuestos que se hagan. Es muy importante que alguien revise lo que nosotros hacemos, nos equivocamos, son discutibles simplemente porque los supuestos cambian. Además, las que tenemos son cajas negras absolutamente, es decir, no salen informaciones que puedan ser verificables por una parte externa. Entonces, el tema que me preocupa es el tipo institucional, ¿sí? Aquí tenemos, yo creo que hay que distinguir al menos tres tipos de prestadores, tres tipos de agentes que están involucrados en esto, y voy a acelerar un poquito porque veo que el tiempo se me va. Uno, ¿quiénes son los prestadores del servicio? Que son típicamente las cajas, el BPS, las AFAPs, etcétera. Función ejecutar políticas. Yo creo que no deberían definir las políticas, esencialmente. Deben contribuir porque conocen del tema, pero no las deberían definir. Un segundo actor importante debería ser regulador, supervisor, que debería controlar a los prestadores. No veo un regulador integrado que supervise a todos. En el Banco Central tenemos una parte de una supervisión de parte del sistema, pero no de todo el sistema. O sea, no hay una supervisión integrada de todo el sistema, en particular del BPS no se supervisa. O sea que la mayor parte está fuera de control. Ahora, creo que deberían estar ayudados por institución reguladora y supervisora independiente que informaran en forma preceptiva, de tal manera que la ciudadanía en lo posible estuviera informada de lo que se está haciendo, de si va a favor o en contra de lo que un organismo técnico está informando, y que facilitara el acceso a datos, de tal manera de que distintas fuerzas, incluidas universitarias, instituciones de diversa índole, pudieran chequear. Hoy en día eso no ocurre, es extraordinariamente difícil conseguir datos de la seguridad social con el argumento de la reserva, no los consigue ni el Banco Central. Por eso decía hace un rato que dudo bastante de las tablas de mortalidad que se están haciendo en este momento. Es decir, dentro del propio gobierno la información no circula. Es un problema bastante difícil, un ente regulador que funcione, lo es. La experiencia que hicimos con los entes que querían regular electricidad, etcétera, etcétera, ha sido bastante complicado. O sea que no estoy diciendo que descubrir la pólvora es difícil, ¿sí? Pero en esta área estamos todavía más atrás. Son organismos que tienen que tener independencia técnica, que tienen que tener fortaleza. Yo creo que tiene que ser una autoridad designada claramente, de carácter técnico. Tiene que tener un periodo suficientemente largo, que no coincidan en lo posible con gobierno, que tengan un presupuesto independiente y de adecuada remuneración. Como contraparte, tienen que tener limitaciones quienes actúan para la actividad política e incluso profesional durante y después del ejercicio del cargo. En fin, es todo un capítulo el tema de cómo lograr un regulador que efectivamente funcione, ¿no? Lo que quiero advertir con esto es que no estoy diciendo, bueno, todo se resuelve poniendo un buen regulador. La cosa es difícil, pero lo que digo es que sin eso vamos mal. Entonces, como conclusión, no veo una regulación y una supervisión que sean comprensivas, que incluyan a todo el sistema y que estén integradas. Veo un fuerte condicionamiento político, electoral. Político tiene que ser, es inevitable, y está bien, son decisiones políticas de toda la ciudadanía que se hacen a través del sistema político. Lo que me preocupa más es el condicionamiento de tipo electoral de muchas decisiones, que creo que deberían estar más allá de eso. Bueno, muchas gracias.